¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 31. Hoy es el episodio número 2 y estamos hablando de cómo recibir consuelo de Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, de las heridas, de los traumas de la vida, de los de los impactos que muchas veces tenemos, ¿no?, en nuestra vida, y hablando precisamente del dolor emocional. Estamos compartiendo algunas ideas. El día de ayer encontramos o hablamos acerca de cómo hay algunas trampas en cuanto al proceso de duelo que las personas necesitan tener, ¿no? Hoy quiero hablarles acerca de algunos de los síntomas que existen que nos dicen que todavía no se ha llegado a la recuperación. Son como 11 síntomas, ¿verdad? De que no estoy diciendo que los vas a tener todos, pero si los tienes es que todavía no te has recuperado totalmente. Y esto no significa nada más que tiene que ser la pérdida de un ser querido. También puede ser, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Una mujer, su esposo la dejó y ella no lo aceptó. No lo aceptó y lo negó por años y años que su esposo la había dejado. Ella incluso llegó a hacer algunos malabares para hacerles creer a los hijos que el papá iba a regresar, que se fue a trabajar, que esto y lo otro, que llegó en la noche pero se fue muy temprano y cosas así, ¿no? Esa es una situación un poquito complicada porque luego, al último ya no le creían, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿no? Ahora, pero también cuando realmente hay algo en el corazón, ¿verdad? Y tú dices quiero salir y tú quieres salud, ¿verdad? Emocional, después de ese trauma que has tenido, esa herida en tu alma, esa situación, yo quiero decirte que hay algunos síntomas. Por cierto, el fracaso en la vida moral también resulta en una herida del alma. Aunque el pecado es una ofensa contra Dios, el pecado no te va a dejar así nada más, o sea, va a dejar su huella, va a imprimir su huella sobre tu corazón y sobre tu alma. Hay personas que incluso llegan a creer que por el pecado que cometieron no los va a perdonar Dios jamás, que no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque se sienten abrumados, azotados y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿cuánto dura una pena, verdad? ¿Cuánto dura un dolor? Déjeme decirle que la intensidad y la duración del dolor no lo define nadie más que la persona que lo está sufriendo. Y en algunas ocasiones lo puede alargar mucho, otras ocasiones lo puede abreviar demasiado, ¿no? Entonces, pero ahí está. Hay una historia en la Biblia de un hombre que recibió una mala noticia, que por cierto era mentira. Dice la palabra de Dios así y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Se acuerda quién fue? Claro, es Jacob, que le dan la noticia de su hijo José, ¿verdad? Y luego dice, y él la reconoció, la túnica de colores, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, o sea, echó ceniza, ¿verdad? Y el cilicio, que era una especie de ceniza, sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y hasta aquí, ¿verdad? Nada más. Y lo lloró su padre. ¿Sabe usted cuánto le lloró? No más 20 años. O sea, él no quiso recibir el consuelo. Y 20 años después vuelve a ver a José. Entonces, qué difícil, ¿no? Vivir con una persona que no quiere salir adelante de la pérdida. Por ejemplo, hay una persona que supimos que lo despidieron del trabajo y por vergüenza y dolor decidió no buscar más trabajo, y era una persona que estaba en su casa como un parásito.
La señora tuvo que salir y por años trabajar para sacar adelante, porque el impacto y el trauma, ¿verdad?, de haber sido despedido le pegó tan fuerte al esposo que antes no se suicidó, ¿verdad? Eso es lo que podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora, hoy vamos a hablar de estos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, una depresión que perdura, o sea, se alarga, pero también con un sentimiento de culpa. Eso significa que no ha salido del luto, son síntomas, ¿no? Ataques de pánico, estrés, temores, ¿verdad? Síntomas físicos que incluso llegan a parecerse a los de la persona que ha fallecido, en el caso de que sea un asunto de la pérdida de un ser querido. Una búsqueda incesante de lo que se perdió con mucho énfasis y darle vueltas al asunto. Hay personas que siguen hablando de lo que sucedió hace 3, 4, 5 años y lo siguen, y hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho esto otro, y qué tal si mejor esto, y le dan vueltas y vueltas al asunto. Son síntomas de que no ha salido del proceso de luto. Una depresión que se dispara en fechas especiales, como la Navidad, que ya se acerca. El Día de Muertos también ya está casi a la puerta, ¿no? Donde los mexicanos se lanzan sobre los cementerios para llevarles a los familiares, a sus seres queridos que han perdido, flores y todo eso. En todo el año no se acuerdan, pero en estas fechas la cultura se los hace recordarlo, ¿no? Entonces va a ser un momento difícil para algunos, cumpleaños y tantas cosas, ¿no? También cuando los sentimientos de la pérdida que se tuvo, los sentimientos se notan como si fue ayer, pero en realidad ya pasó años, meses o años, pero todavía te hablan como si fue ayer, o sea, lloran todavía. En nuestro país hubo una desgracia hace no sé ni cuántos, 7, 8, 9 años, no sé. Lo de la guardería ABC, no lo investigué, ahorita se me ocurrió. Todos los años hacen una especie de reclamo al gobierno. Siguen reclamando. Alguien les asusa a los pobres padres para recordar a los pobres hijos que murieron. Que fue una desgracia, indudablemente, y que les dolió bastante. Pero como que ya politizan la herida, ¿no? O sea, ya es demasiado. No creo que todos los padres participen en los movimientos que andan haciendo, pero no falta uno que todavía le saca raja a ese asunto, ¿no? Ya entiérrelos y ya olvídelo. Que la justicia, que todo eso. Mire, déjeme decirle, en México, lamentablemente la justicia no está al alcance de todos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos y es lo que tenemos. Entonces, ahí está. Y lo mismo va a suceder con los jóvenes que fueron asesinados allá en el estado de Guerrero, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? Acaba de pasar en septiembre, el siguiente año y el otro año y otras mismas y vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿verdad? Y todo eso. Yo no digo que no haya reclamos. Lo que yo digo es, ¿cuándo van a cerrar la herida? Y ahí está, ¿no? Ahora, por otro lado, la falta de deseo de retirar las pertenencias de una persona fallecida después de un tiempo razonable. O sea, hay personas que pasan años y tienen ahí todas las cosas, ¿no? Cambios en las relaciones personales con otras personas significativas luego de la muerte. O sea, hay cambios así muy repentinos, ¿no? En algunos casos se alejan de la iglesia, ¿sí? Personas que pierden a sus seres queridos se alejan de la iglesia. Y eso obviamente puede ser que haya un alejamiento también de Dios, ¿no? Es un síntoma de que no están recuperándose del dolor. La incapacidad de hablar sobre la pérdida sin quebrarse, o sea, sin llorar, especialmente cuando ya pasó más de un año. Y luego las fobias respecto a la muerte o a las enfermedades, porque viene lo que sucedió y entonces está todo eso. En estos casos, ¿verdad? Como ya lo mencioné, son solamente algunos síntomas de que las cosas todavía no se sanan. Si tú has perdido a un ser querido y ha sido este año, seguramente todavía hay algunas cosas que vas a tener que enfrentar y tus síntomas son normales.
Pero si todavía tiene los síntomas, ¿verdad? Como algunos que ya mencioné, después de 2, 3, 4 años, es que no quieres recibir el consuelo. Y Dios te ofrece su consuelo, ese proceso de cierre, decir adiós y quizás a lo mejor retomar tu propia vida, no anclarse en el pasado, sino mirar hacia el futuro y decir hay algo nuevo, y Dios siempre hace cosas nuevas para nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.